Y estamos de vuelta en el agro en Radio Agricultura, junto como siempre a mi partner Verónica Díaz. Y les cuento que el maqui es reconocido por su alto poder antioxidante, tiene entre 5 y 6 veces más antocianos que el arándano y 10 más que la uva, o sea, realmente impresionante. En la medicina tradicional mapuche también se destacan sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y astringentes, entre otras. Además es rico, ¿te acuerdas que alguna vez estuvimos tomando aquí jugo de maqui? Sí. Unas bebidas de maqui. Sí, no han traído por ahí. De ahí la relevancia de estudiar en profundidad qué permite estas importantes características. Y un equipo de investigadores extrajo el ADN genómico de las hojas de maqui recolectadas de árboles de la región de O'Higgins y luego lo secuenció para poder establecer el orden exacto de las 4 bases que forman la molécula de ADN. Por lo tanto, se secuenció el maqui y esto fue una noticia no solo en Chile, una noticia media mundial, que se produjo desde nuestro país, y para eso tenemos justamente a quien trabajó y lideró este equipo de investigadores, Adriana Bastías, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma. Bienvenida al Agro en Radio Agricultura. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Adriana, ¿en qué consiste esta investigación que descifró el genoma del maqui? Esto de que se secuenció para poder establecer el orden exacto de las 4 bases que forman la molécula del ADN. Tradúcelo, por favor. Lo traduzco. ¿Has visto en CSI Miami? Cuando un detective, ellos son detectives, de un pelo, de una gota de sangre, o por ejemplo, Jurassic Park, ¿cierto? Que de un insecto que supuestamente tiene una gota de sangre, pueden generar o secuenciar el DNA y clonar, en el caso de Jurassic Park, los dinosaurios. Uh-huh. Así como los dinosaurios y las personas, cada uno tiene un DNA, un ADN, que es una huella digital, así las plantas también tienen su propia huella digital, que, uh-huh, que las diferencia unas de otras, más allá de las diferencias obvias que nosotros podemos ver entre, no sé, una araucaria y un maqui. Uh-huh. Pero hay muchas especies que se parecen mucho, en el caso de las flores, por ejemplo, que efectivamente es mucho más difícil de diferenciar a simple vista. Yeah. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar este DNA del maqui, ¿cierto? Este fruto tan rico, como decían ustedes, tan potente en cuanto a antioxidantes para todo lo que es el envejecimiento precoz, y a través de una máquina que es un secuenciador, que a partir del 2005 se empezaron a producir masivamente tras la secuenciación del genoma de humano, generamos este borrador del genoma, básicamente. Es eso. ¿Y cuál es el impacto? Claro. ¿Qué es lo que genera esto? Porque el año pasado yo me acuerdo que se descubrió el genoma del trigo, que era especialmente complejo, y estaba en el equipo, estaba un chileno, estaba el doctor Huawei, que nos tocó entrevistarlo en algún momento. ¿Qué es lo que hace que sea relevante el que se secuencie el genoma del maqui? Lo que lo hace relevante es, así como muy en simple, es que podemos descifrar, ¿cierto?, o conocer las bases por las cuales el maqui tiene las propiedades, características que tiene. Uh-huh. Es conocer molecularmente, ¿cierto?, lo más básico, pero es como descifrar un código que nosotros ahora debemos investigar para saber efectivamente qué es lo que hace que el maqui sea particularmente rico en antocianinas, por ejemplo. Uh-huh. Eso es. Ya, pero antes ¿se sabían esas características? Se sabía que era alto en antocianinas porque tú mides las antocianinas, pero esto es como que puede generar que se produzca harta antocianina. Es como la explicación de esa característica. Sí, tú puedes estudiar a través del genoma o de la expresión del genoma qué es lo que hace efectivamente y cómo se regula. Porque hay muchas veces que los genomas se parecen muchos. Sin embargo, las características de las plantas son distintas y esas características se deben a la regulación específica en cada uno de ellos. Eso es básicamente. Y lo otro que muchas veces piensan que porque haya más o porque el ADN sea más grande significa que el organismo es más complejo, pero no es así. Hay plantas que tienen mucha más cantidad de ADN que, por ejemplo, los seres humanos. Uh-huh. Pero nosotros tenemos, ¿cierto?, una complejidad mayor.
Entonces no es no correlaciona directamente. El maqui muchas veces va creciendo, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero va creciendo de manera como natural, silvestre, cercano a bosques, en distintos lugares. Sí. ¿Este descubrimiento permite de alguna medida o coopera en una mayor domesticación del maqui que pueda ser producido de manera más controlada y por lo tanto también de manera quizás más eficiente y masiva? Sí, bueno, sabemos, ¿cierto?, que todas las plantas, desde que el hombre comenzó a ser sedentario, empezó a cultivar las plantas y en forma muy tradicional empezaron a cruzarse plantas y a generarse nuevas variedades. Actualmente, ¿cierto?, en Chile el maqui no se produce comercialmente, sino que la gente recolecta maqui de zonas silvestres. Perfecto. Que se esparcen básicamente por los pajaritos, que se los comen los frutos y esparcen los maquis, los frutos, en diferentes zonas. Y ahí se transforman en semillas y vuelven a crecer. Semillas vuelven a crecer. Sí, la verdad es que el maqui no requiere tantos cuidados. Se distribuye entre Coquimbo y Aysén, por lo tanto es bastante amplia su distribución. Pero es eso básicamente. ¿Cómo es la forma, tú dices, no se produce comercialmente en la actualidad? ¿Cómo es la forma de consumo del maqui, la más tradicional y la mejor en términos de beneficios de salud? Mire, actualmente el maqui se recolecta de plantas silvestres. Muchas veces, ¿cierto? ¿Y cómo se come crudo solamente o no? Se come, bueno, por ejemplo, se puede comer crudo, pero tiene una semilla bastante grande. También se seca y ese polvo se puede exportar a otros países donde también se consume para alimentos, básicamente. Para yogures, para bebidas, incluso mapuches hacen chicha de maqui, vino de maqui, jugo de maqui, pisco sour maqui. Oh, qué rico. Que los invito a probarlo, porque además tiene una gran cantidad. ¿Pero dónde se encuentra eso? No, sí, está en los supermercados, los podemos encontrar aquí. Bueno, pero en general sí, lo produces como se produce Yo seco. Lo he probado y es bueno. ¿En serio? Sí. Ah, ¿viste? Parecido al de maqui. El de Calafate. El de Calafate también, sí. que me ha tocado probar. ¿Lo has probado el de Calafate? No. El de Calafate, normalmente si alguien va a Punta Arenas, te va a traer de Calafate un pisco sour, o te va a traer en un frasco de Calafate para poder... Sí, además probar. Que dicen que quien va a Punta Arenas y come Calafate vuelve. Es una tradición. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Soy de Puerto Natales. Mira. Sí, pero eso es básicamente lo que el maqui es. No se exporta tanto fresco, pero sí en polvo. Y también se usa para teñir ropa, para teñir lana, se usa bastante. Puede ser que el hecho de que se lo haya logrado secuenciar va a permitir a lo mejor ir trabajando genéticamente el maqui como un producto para, por ejemplo, sí. quizás no tiene, como ocurre muchas veces con los frutos silvestres, que a veces no tienen mucha durabilidad post cosecha, rápidamente se te echa a perder. Sí. Quizás va a permitir mediante edición de genes o alguna de las otras técnicas que existen hoy en día poder trabajar en una mejor post cosecha del maqui. Podría ser. Lo que nosotros hicimos adicionalmente a la secuenciación del genoma es determinar algunos marcadores moleculares que nosotros denominamos, o que se llaman microsatélites. Y estos marcadores tenemos que hacer ahora el estudio de asociarlos a ciertas características, dentro de las cuales podría ser, por ejemplo, ablandamiento. Y ahí tú lo podrías asociar un marcador genético a un programa de mejoramiento de maqui, donde ese marcador esté asociado a una característica que mejore la producción de maqui, que mejore o que disminuya la pepa del maqui que pudiese ser, o que, como tú dices, mejore características de post cosecha. Por lo tanto, abre las perspectivas para un mejoramiento del maqui, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Actualmente yo conozco el programa de mejoramiento de la Universidad de Talca, donde hemos presentado proyectos en conjunto, pero hasta ahora no hemos tenido la fortuna de adjudicarnos alguno. Pero ellos tienen un programa de mejoramiento de maqui, tienen 3 variedades que están solicitando que sean registradas por el SAC, que es Luna Nueva, Perla Negra y Morena. Son variedades nuevas. Sí, que generaron clones nuevos y que quieren ahora que sean clones comerciales. Sí. Qué bueno. ¿Este proyecto cuánto demoró en su desarrollo? Mira, nosotros partimos el 2016 con un proyecto bastante pequeño, apoyados de una empresa que es Hydro-Pacific, que nos dio
para comenzar el proyecto, nosotros partimos secuenciando el genoma del maqui usando una tecnología que actualmente está obsoleta, que es un secuenciador 454, que se basa en pirosecuenciación, que es una reacción química que va generando, cuando cada una de las bases se va insertando, una señal de luz, una señal lumínica. Y ahora lo que hicimos fue utilizar otra plataforma mucho más moderna, que es Illumina, con un secuenciador 550 que está alojado en la Universidad de Chile y que nos permitió generar un borrador mucho más profundo. Nosotros hablamos, el tamaño lo hablamos en base. Entonces partimos de en 2016 con 64 megabases y ahora tenemos aproximadamente 330 megabases de cantidad de información del genoma de maqui. Eso es lo que es. Estamos conversando con Adriana Bastías, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya seguimos conversando contigo. Ya estamos de regreso. Hoy les cuento que en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencia a las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a www.mundoagro.cl y te podrás suscribir a esta revista en forma impresa o digital. Aprovecho de agradecerle a los amigos de Mundo Agro que nos mandaron revistas, así que en un rato más te la voy a entregar, Verónica, también Gracias. tu edición. Bueno, y seguimos conversando con Adriana Bastías, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma, con este descubrimiento, ¿no es cierto?, del genoma de la secuenciación, ¿no es cierto?, del genoma del maqui, este fruto silvestre tan propio de nuestro país, que como nos contaba Adriana también se da a lo largo de muchas regiones de nuestro país, o sea, con una diversidad geográfica importante. ¿Quiénes fueron los participantes, las instituciones que entregaron financiamiento y que participaron de este proyecto? Bueno, dentro de este proyecto está la Universidad Autónoma, por supuesto, Iñarrayantue, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que queda en la sexta región, y la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, donde estaba alojado el secuenciador, donde hicimos las muestras. Sí. ¿Esto continúa hacia adelante? ¿Cuál es la proyección de esto? ¿Qué puede salir de acá? ¿Hay proyectos asociados a esto? La idea de seguir trabajando es un tema que a nosotros nos gusta mucho. Nos gusta generar conocimiento a partir de especies que son nativas de Chile. Creo que es sumamente importante que más especies, en especial aquellas especies que pudiesen tener importancia agronómica, nosotros trabajemos en ellas y pudiésemos profundizar de tal forma de generar en algún momento variedades comerciales. Y al final, muchas especies de las cuales actualmente nosotros nos alimentamos vienen o provienen de este nuevo mundo, ¿cierto?, que descubre en teoría Colón, porque y tenemos una gran riqueza en frutos y en bayas como el maqui. Y este fruto, Adriana, ¿cómo tú lo catalogarías dentro de lo que es la agricultura? ¿Qué representa? ¿Y por qué vale la pena invertir en términos de investigación y desarrollo? Representa una posibilidad de un fruto que tiene muchas propiedades que actualmente se buscan en la industria, tanto alimenticia como farmacéutica. Ya dijimos, ¿cierto? La principal característica es que es una fuente muy potente de antioxidantes. Por lo tanto, todo lo que es envejecimiento precoz es sumamente importante. Además, se han visto algunas características o capacidades antibacterianas. Sabemos que en el mundo la resistencia a los antibióticos va aumentando, muchas veces porque nosotros mismos malutilizamos los antibióticos o porque también hay algunas industrias, como la salmonicultura, que utilizan exceso. El generar a partir de maqui nuevos fármacos también es una posibilidad sumamente interesante que se abre gracias a especies como maqui. Sí. ¿En qué otros trabajos, en qué otras investigaciones está involucrado este equipo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma? También estamos trabajando con otras especies. Estamos trabajando con otras especies nativas como Atriplex, que es una especie principalmente que se da en el norte. Y en este caso está asociado a, tiene características porque crece en zonas muy secas. Entonces lo que vemos ahora, si pensamos en el cambio climático, es una especie que nos puede mostrar cuáles son los mecanismos moleculares que son necesarios para soportar altas temperaturas, alta cantidad de sales, etcétera. O sea, puede ser que esa planta tenga genes
que eventualmente sean tolerantes a la sequía y que puedan ser Sí. utilizadas en otras plantas, por ejemplo? Claro, o que pueden ser estudiadas y que nos den luces porque muchas veces los mecanismos moleculares son más complejos y no se da esto de que un gen es una característica, como pudiese ser en los seres humanos, no sé, que el color de ojos azules está dado por más de un gen. Eso pasa también en las plantas. Entonces es muy, muy complejo y ahí es cuando hablamos, ¿cierto?, de los QTL y de estos genes que son más cuantitativos, que varios genes van sumando para que se dé una característica. Y no es una característica en sí, o sea, un gen una característica. Cuando estas características son más complejas, se requiere mucho más estudio. Adriana, el descifrar el genoma del maqui en relación a otras plantas y a otros frutos, ¿es algo extraordinario o la mayoría de las plantas que son más conocidas sí se conocen? La verdad es que la cantidad de plantas que existen en Chile es muchísima. Por lo tanto, tenemos una gran variedad y un gran potencial en cuanto al desarrollo de nuevas especies comerciales. No hay tantos genomas, a pesar de lo que uno pudiese pensar, no hay tantos genomas que están actualmente descifrados en su totalidad. ¿Y por qué ustedes eligieron el maqui? Básicamente porque creemos que el maqui tiene todo un significado, además, ¿cierto?, desde la cultura mapuche, es una planta nativa, es una planta que a nosotros básicamente también nos encantó por el consumo, por las características de los antioxidantes y que hizo que nosotros dijéramos, ya, ¿qué vamos a hacer? Maqui. Es básicamente eso. Nosotros encontramos que tiene un potencial importante, que es un potencial que el país tiene que desarrollar para que no pase como otras especies, como la murtilla, por ejemplo, que al final, ¿cierto?, que otros países fueron quienes han desarrollado variedades comerciales. Lo ideal es que nosotros mismos pudiésemos desarrollar nuestras propias variedades. Sin lugar a dudas, y hacia ese camino se está avanzando y hay otros centros, otras universidades con los que ustedes puedan relacionarse también, ir complementando trabajos para poder llegar a estos fines. Sí, como yo te decía, la Universidad de Talca, la Universidad Mayor también, pero con la Universidad de Talca ya hemos tenido conversaciones y estamos ahí con un proyecto que esperamos pueda ver pronto la luz. Postulando, sí. Sí. Y ahora ¿qué pasos vienen? No sé si ya le preguntaste, pero ¿qué es lo que viene respecto a esta investigación? Bueno, la idea es seguir trabajando en maqui, más allá de si tenemos financiamiento exclusivamente para maqui, siempre sacamos o tratamos de seguir desarrollando. Hemos visto alguna capacidad antibacteriana en maqui, que queremos seguir investigando eso. En eso estamos. Y por otro lado, como te digo, este proyecto con la Universidad de Talca y con Hermín Vogel, quien comanda el grupo de allá, es básicamente para asociar algunos marcadores a su programa de mejoramiento. ¿Se puede decir que el maqui es un superalimento? Es un superalimento, y es un superalimento chileno. ¿Y por qué es un superalimento? Es un superalimento porque tiene una cantidad de antioxidantes y fenoles que no se observa en frutos que a nosotros comercialmente nos venden porque tienen alta cantidad o porque tienen estas capacidades como el arándano. Y está acá en Chile. O sea, si nosotros somos capaces de comprar, ¿cierto?, o de producir incluso arándano, con más razón debiésemos hacerlo en una especie como maqui. Queremos agradecer a Adriana Bastías, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile, por esta interesante entrevista también, y felicitarla también a ella y a su equipo por haber secuenciado el genoma del maqui. Muchísimas gracias por la invitación, fue una grata conversación. Linda. Bueno, estamos despidiendo de esta manera con los maqui el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Francisco, ustedes que tengan un muy buen fin de semana y que descansen. Pasémoslo bien. Chao. Chao.